En esta ocasión vamos a hablar acerca de las funciones en el lenguaje de programación Python y para empezar hay que señalar qué es una función en el sentido matemático. Una función es una regla de asignación en la cual a cada elemento de un primer conjunto, es decir, el dominio, se le asigna un único elemento de un segundo conjunto que vendría a ser el rango. Para establecer las funciones en el lenguaje Python vamos a resolver estos problemas que ya los resolví en problemas pasados usando el condicional while. En esta ocasión vamos a resolverlos usando las funciones. Para eso vamos a generar las funciones y también usar el condicional for dentro de las funciones. Para generar una función en el lenguaje de programación lo que tenemos que hacer es definir a la función con el def. Luego de la definición de la función tenemos que poner el nombre de la función. En este caso, como me están pidiendo suma de términos, voy a llamar a mi función suma t. Y dentro del paréntesis tenemos que poner el parámetro de la función. En este caso el parámetro de esta función que me va a permitir hallar esa sumatoria va a ser n, el número de elementos, ya que depende de n la sumatoria, ¿no? Mejor dicho, la sumatoria depende de n, perdón. Por tanto, defino el parámetro n, marco la inicialización de la sumatoria, que dado que es una suma, va a iniciar desde 0 e irá aumentando en la medida de que vaya creciendo el número de términos. Luego voy a definir mi rango en el que voy a trabajar y voy a trabajar desde 1 hasta n. Por tanto, el rango irá desde 1 hasta n más 1, porque cuando defines el rango con el for, el segundo elemento del paréntesis no toma el final, ¿no? Es decir, toma una unidad anterior. Si quiero ir hasta n, tengo que definir una unidad más en el segundo elemento, n más 1. Entonces acá les señalo que en este rango, es decir, entre 1 y n, mi sumatoria va a ir avanzando en unidades, perdón. En ese sentido, si comienza desde 0 y toma el valor 1, será 0 más 1 y la sumatoria será 1. Luego sigue avanzando, si es que toma el 2, por ejemplo, en este caso el s anterior era 1, el i ahora es 2 y la sumatoria será 3, si es que llegas acá. Y así sucesivamente irá hasta el n. Y luego le pido que me retorne el s, ¿no? Puesto que el s es la sumatoria, esto es lo que tengo que retornar. Y con esto ya habría definido mi función. Luego de eso puedo, por ejemplo, poner un número aleatorio, un número entero aleatorio. Para eso uso los códigos int input, el cual va a ser el número de términos. Y defino una sumatoria, y defino la sumatoria de estos números de términos en específico, ¿no? Pero como ya tengo mi función suma t, simplemente la llamo. Entonces esta sumatoria de aquí va a ser definida como la suma t de justamente estos números, nt. Acá nada más faltaría imprimir la sumatoria de números, que sería sx, poniendo el valor de la suma es justamente sx. Cuando corro estos códigos, lo que me va a pedir primero es el número de términos. Yo le digo que el número de términos, por ejemplo, sea 5, y luego de eso lo que va a hacer es llamar a la función suma t, que ya está definida, va a introducir el 5 aquí y me va a generar el sx. Y este sx va a ser justamente la suma de los 5 primeros términos consecutivos, el cual va a tener el valor de 15. También podemos resolver este ejercicio de aquí. Calcular la sumatoria de los siguientes números, ¿no? La sumatoria de números pares. En este caso también sería muy similar, por lo tanto voy a
Voy a copiar los códigos para hacerlo más breve y voy a cambiar solamente la parte donde variaría, ¿no? En este caso, si quiero hallar esta sumatoria, también defino mi función, va a iniciar desde 0, efectivamente irá desde 1 hasta n más 1, ¿no? Puesto que toma este rango, ¿no? Desde 1 hasta n, pero si quiero ponerle este rango, acá tengo que hacer una variación. Voy a sumar el s que se va a calcular previamente y lo voy a multiplicar por 2 por i, ¿no? De esta manera, si por ejemplo me piden este término de aquí nada más, iniciaría ese 0, eso sería 0, y iría en un rango solamente de 1, y sería 2 por 1, 2, ¿no? 2 más 0, me queda la sumatoria 2. Si tomaría estos dos números de aquí, en este caso iría este 2 que ya hemos hallado previamente, ese 2 que ya hemos hallado previamente regresa, ese sería 2, acá iría en un rango de 1,2, puesto que toma los dos primeros términos, eso sería 2, el 2 multiplicado por el i, que en este caso va a ser 2, sería 2 más 2 por 2, 4, sería ese 6, ¿no? Que serían los dos primeros términos. Luego de eso le pido que me retorne el s, y simplemente defino un número aleatorio en específico entero, y llamo a la sumatoria, y defino un sx como la suma t de este número en específico, ¿no? Pero en este caso, la función ha cambiado y lo que me va a devolver es la sumatoria de números pares. Por ejemplo, si imprimo esto, me señalará que el valor de la suma es sx. Me va a pedir el número de términos, si le digo que sea 3, será el valor de la suma 12, puesto que es 6 más 4 más 2. Igual aquí también puedo definir esa sumatoria con las funciones. En este caso, antes de operar, tengo que importar la librería mat, ya que hay una potencia, entonces vamos a usar un código propio de esta librería. Luego de eso también el razonamiento es muy similar, entonces voy a copiar los códigos. Voy a definir una función que me va a dar la suma de las potencias al cuadrado de los primeros n números consecutivos. También iniciará desde s igual a 0. En este caso mi rango también irá desde 1 hasta n. Siempre hay que definir desde el 1 hasta n, igual para acá. Y las modificaciones las hacemos internamente ya en la sumatoria. Acá también. En este caso lo que yo voy a sumar va a ser mi s inicial, o el que vaya variando, con el cuadrado del i, con el cuadrado del i. Por eso uso la fórmula de potencia del i al cuadrado. En este caso, si por ejemplo tuviera estos dos términos, inicia desde 0, el rango iría desde 1 hasta 2, entonces ese 0, la potencia de 1 al cuadrado me queda 1, 1 más 0 me da el S1. O bueno, 0 más 1, ¿no? Me da el S1 se guarda, vuelve a subir. Ahora cuando el rango es 2, el S era 1 porque lo calculé hace un instante, me queda 2 al cuadrado, que sería 4, entonces 1 más 4 me da el S5 y me retornará justamente el 5. Y eso es para los dos primeros términos. Y así sucesivamente irá hasta el n. Entonces ya definí la función, luego defino un número aleatorio, que va a ser el número de términos de esa sumatoria. Luego vuelvo a llamar a la función con sx y simplemente imprimo. El valor de la suma en este caso será sx. Corro los códigos, me va a pedir el número de términos. Si le digo que sean 4 términos, me va a decir que el nt sería 4, número de términos. Entonces
llamo a la función sumate de 4, ¿no? Y sumate de 4 es sx, que es lo que voy a imprimir. Y sumate era esto de aquí, la sumatoria de los primeros n números consecutivos al cuadrado. Si le digo que es 4, justamente el valor de la suma va a ser 30, puesto que sería 1 al cuadrado, más 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, hasta 4 al cuadrado. Bueno, ese ha sido el video por el día de hoy y muchas gracias.